Bueno, pues en este vídeo os voy a mostrar cómo construir un arco de poleas casero o con lo que tengáis en casa, lo que encontréis por ahí, porque son materiales muy sencillitos de hacer o de encontrar y de montar. Así que como el arco ya le tenía yo terminado y se me ocurrió grabarlo después, pues voy a desmontar la mitad solamente, os hacéis la idea del resto, multiplicar por 2 nada más, y os explico un poco de todo el proceso, de donde he sacado las piezas, materiales, montaje y demás. Si alguien tiene alguna duda, pues al final puede comentar o preguntar. Bueno, vamos a empezar porque las poleas no son excéntricas ni falta que les hace. Las hemos sacado de unas ruedas, monopatines, que ahora os mostraré alguna imagen, con una peculiaridad. No sé si se aprecia bien claro la ranura que tenemos en todo el perímetro. Por donde va a girar el cable. Creo que se aprecia perfectamente y ya os explicaré cómo se hace posteriormente. Muy facilito también. Los soportes de las ruedas, en este caso las poleas, para las ballestas. Estas piezas son de aluminio y ahora os voy a decir de dónde las he sacado, tanto las ruedas como estas piezas para acoplar la rueda a la ballesta. Bien, para las ballestas las he sacado de unos patines de esquiar. Creo que se ve perfectamente. Pequeña forma aquí que no tiene nada que ver con la funcionalidad mientras lleve las poleas, pero pensando en el futuro, por si un día se estropea una polea, se puede hacer funcionar como un longbow manual tradicional. Bien, creo que he visto esto, el cuerpo, el brazo, que hace que se unan las dos partes. La otra no la he desmontado, os la voy a enseñar. Cómo queda montada. No la voy a desmontar porque ¿para qué? No. Os explico fácilmente cómo se arma y desarma, o cómo se hace la mitad del arco, y la otra mitad pues es simplemente repetir. Vale, el cuerpo os explico más o menos de dónde le he sacado. Son dos piezas soldadas entre sí. Os lo acerco para que lo veáis mejor. Vamos a ver, que se vea, que son, creo que aquí se aprecia mejor. Vamos a ver, son dos tijas de monopatines. Se ve, ¿no? Donde iba a ir la rueda. Aquí se supone que iba la rueda del monopatín, la parte de abajo hacia arriba. Aquí está cortado y soldado con un poco de forma para que la flecha después vaya centrada. El acolchado de tar y la otra tija. Repito, la unión no se ve ahora mismo porque está cubierta. La otra tija. Aquí tenemos ya la ballesta unida en la otra parte, que no la voy a desmontar
¿por qué no? Porque se entiende perfectamente la explicación. Voy a ir paso a paso montando la otra, aunque creo que es muy sencillito. Se ve, creo que se ve perfectamente. Vamos a ver, por aquí, por dentro. ¿Dónde van sujetados? Los cables. Vale, pues creo que se ve perfectamente. Ahora os voy a mostrar de dónde he sacado las piezas, aunque creo que se ha entendido perfectamente. Y después nos ponemos con el montaje del arco. Otra cosa que se me ha olvidado decir, que es importante también, el separacables. Vamos a ver. El separacables que le tenemos aquí, voy a enseñar ahora de dónde le he sacado. Es todo reciclado, ¿eh? No hay nada comprado. Se ve que son unas poleitas de aluminio. Aquí esto está soldado para darle esa forma en ángulo. Se ve, ¿verdad? Tornillo, todo reciclado. Las poleitas, por supuesto, giran, claro, en ambas direcciones perfectamente. Tiene un pequeño separador en medio para que no se bloqueen entre sí, y van a hacer la función de separar los cables, que posteriormente veremos con un poquito más de detalle, para que no se rocen entre sí, si no se acabarían rompiendo. Vale. Bueno, pues si tenemos la cuerda reciclada también. Esto es de un cable de acero que es ferretería, o bueno, pues si tienes la suerte de encontrártelo, si no, tampoco es tan caro, porque es cable de acero finito. No sabría decirte el diámetro, a ver si se aprecia, pero vamos a ver. Ves que está tejido con plástico, ¿no? Mucho más eficaz contra la humedad, si no acabaría oxidándose y partiéndose, pero bueno, ya te repito que la ferretería, pues 2 metros de este tipo de cable, que te puede valer 1 euro. Los ganchitos los saqué, se ve, de unas cortinas de estas que tienen carriles, y bueno, pues los reciclé para tirar, y ahora me sirven perfectamente. Vale, tengo aquí las piezas que perfectamente podrían ser de acero, cable de acero me refiero, pero como tenía este cable de pita, que emplean también los albañiles para atirantar las cuerdas de ladrillo visto, por ejemplo, de cara a vista, y bueno, tenía algún retalito por ahí y me sirve perfectamente. Se podría utilizar acero, pero para lo que es también nos sirve. Y estas piececitas, todo el mundo sabe de qué son, y si no lo explico, que se sacan de las regletas que utilizan los electricistas para las uniones o conexiones de cables, regletas o clemas. Son piezas cuadraditas, con 4 tornillitos. Bueno, pues eso, se le quita el plástico y dentro aparece eso. Estas piececitas que tenemos aquí, por donde pasa el cable, saqué de las cortinas que he dicho antes, aunque imagino que esto va a ser igual más difícil de encontrar, pero comprar en una ferretería o paseando por rastros y sitios donde hay tornillería variada y prácticamente regalado. Vale, imagino muy poco. Yo me lo encontré, pero vamos, no creo que valga mucho. Vale. Bueno, pues estas de aquí, por supuesto, no hay ni que decir que no vamos a apretar con los dientes, así que necesitaremos alguna herramienta. No muchas, y sencillitas. Bueno, bien. Pues os voy a mostrar ahora de dónde he sacado, aunque ya lo he dicho, pero para que lo veáis.
las distintas piezas y empezamos con el montaje. Bueno, pues aquí tenemos el invento de donde he sacado algunas de las piezas para hacer el arco de polea. Se ve bien claro el invento. Y ahora un poquito con detalle. Esta es la tija. La tija va metida aquí en el tubo de aluminio y nosotros utilizamos la parte que va dentro con todo el tubo. Esta pieza, que es donde iría la ballesta, y el trozo de que va dentro. Hasta aquí y aquí, más o menos nos imaginamos, iría soldada la otra, que haría las dos piezas, ¿verdad? Vale, creo que está entendido. Tornillos de estos pasantes que se roscan uno dentro de otro, no tiramos nada. Es dinerito para el bolsillo que nos ahorramos. Reciclamos un poco, que tampoco viene mal. Vale, las ruedas no son exactamente el mismo modelo que yo he utilizado, pero bueno, estas son un poquito más pesadas y más grandes, mejor, más ligeritas, pero bueno, que nos podrían servir perfectamente también para la explicación. Vale, bueno, pues ya hemos visto dónde hemos sacado las dos piezas para hacer el cuerpo del arco, y ahora vamos a ver de dónde hemos sacado para hacer las ballestas. Bueno, pues creo que se ve, ¿no? Perfectamente lo que es el deslizador, el patín, pues llámalo como quieras. Una pareja de esquí, el otro le tengo por ahí. Con los que hice el arco, pues me los encontré y bueno, oye, bastante buen material. Flexible, duro. No quiero hacer publicidad de la marca, pero vamos, se ve la forma que tiene, se aprovecha. La anchura, largo, cada uno que lo haga como quiera. Se ve, ¿no? Vale, pues explicado de dónde hemos sacado las ballestas. Bueno, ahora os explico cómo hemos hecho la ranura. Sujetamos en un torno de banco la rueda. ¿Vale? Que gire. Cuidado con esta parte. Cuidado con esta parte, porque coge una velocidad de mil demonios. Porque lo que vamos a hacer es... Vamos a ver si puedo hacerlo a la vez que grabo. Vamos a ver. Al mismo tiempo, a ver si se ve. A ver. Vale, introducimos ahí. Vamos a ver, la idea es, ponemos el disco, no este, concretamente, un poquito más grueso, o con este también se podría hacer. Con mucho cuidadito, porque al acercar el disco a la velocidad que va a la rueda, se pone a girar la rueda y coge una velocidad de mil demonios. Así que se trata de ir rebajando milímetros, milímetro a milímetro, muy despacito, muy despacito, muy despacito, hasta que le hayamos hecho la ranura de la profundidad que nosotros consideremos. Con que entre el cable, más que suficiente, porque no se sale de ahí tan fácil, ¿vale? La radial, rotaflex, acumuladora, llámala como quieras, con el disco ahí, ¿cuál es la idea? Y muy despacito, cuidado. Si estás cansado, descansa, porque a la que te inclinas un poquito hacia adelante, toca, sale el disco por un lado y la rueda por otro. O sea, mucha paciencia y mucho cuidado. Y protección. Los ojos, la cara, las manos. ¿De acuerdo, no? Bien. Bueno, el tornillo que hemos utilizado para la barra de los separacables, polea separacables, es muy sencillito. Lo puedes hacer con un tornillo más pequeño, soldándole una varilla, o de los tornillos estos que utilizan las lavadoras cuando vienen a casa y tal, para que no se mueva el tambor, que lo sujetan. Bueno, pues uno de esos he utilizado yo. Tú puedes utilizar tu imaginación.
Bueno, lo último yo creo, las rueditas de estos carriles que suele haber en los cajones de los muebles viejos, de las carrileras. Ahí suelen tener rueditas, en este caso es lisa, y podéis utilizar el mismo método con una hoja de sierra para hierro a mano para hacerlo el carril por donde van a pasar los cables, o comprarlas con forma de polea, ¿vale? Bueno, pues como ya hemos visto dónde hemos sacado todos los materiales, algunos, vuelvo a repetir, son fáciles de conseguir, incluso por casa tendremos algunos, otro pues si te los encuentras por ahí. La gente es muy generosa. Vale, vamos a empezar con el montaje. Bueno, empezamos con la unión de la ballesta al cuerpo, que no tiene mucho misterio. Así que tornillito, tuerca y ahora al lío. No he comentado que cuando vayamos a perforar los taladros de las uniones, que queden perfectamente en su sitio, para que las ballestas estén en línea después una con otra, que no quede un agujero para un lado, otro para otro, de cualquier manera, porque si se nos queda torcida la ballesta, bueno, pues no quiero ni pensar cómo va a ir de recta la flecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues vale. Montada ya la ballesta, o pala, llámala como quieras. Procedemos al soporte de la polea. Bien, montado el soporte, vamos a proceder con la polea. Antes de poner la polea, se me ha olvidado deciros que es mejor que pongáis ahora, porque después también se puede poner, pero es un poquito más complicado porque nos molesta la polea, así que podemos poner el tornillo que nos va a sujetar el cable, o el punto de amarre del cable, para que ceda la ballesta, ¿verdad? Casi que si lo ponemos ahora, mejor que después. Va a ir, vamos a ver si se ve. Vamos a ver. Tiene que ir aquí adentro, ¿verdad? Va a ir aquí adentro. Aquí. Por aquí. Cruza. Porque después vamos a colocar la polea y nos puede molestar. Así que todo lo que ganemos ahora, pues eso, poder, facilidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está puesto. Creo que se ve, ¿verdad? Vamos a ver si le puedo acercar un poquito. Vale, ya está puesto. Tenemos el tornillo, y a medida que vamos metiendo el tornillo, sin pasarle hasta el final, vamos ya colocando dentro. Empezamos por un separador, arandela, el gancho, que es donde va a ir posteriormente el cable. Volvemos otra arandela, otro separador, pasamos el tornillo. Lo vamos haciendo así en este orden porque va a ser mucho más fácil. Pasamos el tornillo, roscamos la tuerca, y el sobrante, pues después, mira, si lo quieres cortar, lo cortas. Lo he cortado, pero lo haré. ¿De acuerdo? Vamos con la polea. Ya tenemos montada nuestra polea. Pues vamos a... Tenemos montado también, que hemos montado a la vez que colocábamos el tornillo de soporte que hemos dicho antes, donde vamos a enganchar nuestra cuerda. Esto, repito, deberían ser cables, pero como no los teníamos a mano, pues hemos puesto las regletas donde hemos sacado
las uniones, o la pieza para hacer las uniones, y vamos a montar la cuerda. Bien, vamos a ver. Forma de colocar la cuerda. Unimos aquí abajo, se ve, ¿no? Hemos unido ahí con nuestro ganchito, ¿de acuerdo? Vale, tensamos un poquitín la cuerda, así con la mano, la vamos pasando, arrastrando la mano así, para que vaya quedando un poquito densa y nos deje trabajar. La vamos llevando hacia la otra polea y la metemos por la parte de abajo de la polea. Metemos por ahí, vale, la vamos colocando ya en su sitio, en su carril, damos la vuelta por encima y hacia abajo. Hacia abajo vamos buscando la otra polea, ¿verdad? Vale, me voy a ir un poco de cámara. La pasamos por encima hacia adentro, ¿vale? Se ve, ¿verdad? La pasamos por encima hacia adentro, sacamos por aquí, y vamos a buscar el extremo que nos queda suelto debajo de la otra polea, o sea, este que tengo aquí. Vamos a ver que lo encuentre. Hay que hacer un poquito de fuerza, tampoco mucho, vale, lo tengo unido aquí con el otro que teníamos ahí preparado, ¿vale? Bueno, vale, pues esto coge forma, quieta, vale, empieza a coger forma ya. Vamos a ver que no se puede estar en todas partes. Vale, funciona la polea, ¿verdad? Y la otra. También. Perfectamente. Tiran las dos perfectamente, pero... Vale. Vamos al problema de los arcos de poleas. Como hemos cruzado las cuerdas anteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, que se nos cruzan aquí, en el medio. Se nos cruzan aquí en el medio y con el tiempo, sin pasar mucho tiempo, se van rozando, 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 hasta que se partan. Y aquí es donde le vamos a poner el separacables. Pues vamos a por él. No le he comentado antes, falta de costumbre, de comentarlo todo. Un taladro que le he hecho aquí, que es donde va a ir a la medida del poquito más pequeño, de la métrica de la varilla que vamos a roscar, porque va a entrar por aquí. Este es un poquitín más grande, pasa justo, pero el de detrás hace modo de tuerca, con lo cual le hacemos un poco más pequeño, y como es rosca chapa el tornillo, pues nos va a ajustar perfectamente. Vale, pues cuarto de vuelta, fijáis, he cortado justo, sobresalía un poquito, y se lo he dejado ahí pulido, arreglada la terminación, vale. Vale, se ven las dos poleas, que como dijimos antes, tienen que girar, ¿vale? Tienen que girar, porque si no giran, los cables lo que hacen es arrastrar y tampoco hemos solucionado mucho. Vale, pues vamos a colocarlos en su sitio. Bien, ya tenemos los cables colocados en su sitio. Vemos, ahí va. Vamos a ver cómo lo pongo para que se vea. Ahí. Vemos que al tensar hacen girar las poleas y no arrastran, con lo cual la fricción es mínima. Vamos a ver. Podemos apreciar, ¿verdad? Vale. Vemos o tenemos que fijarnos que en todo el perímetro del
lo que sería el tramo de cuerda, de cuerda, mejor dicho, de cables, los que pasan por las poleas, que en ningún momento, para eso hemos puesto el separador, en ningún momento se rocen entre sí, ¿de acuerdo? En ningún momento se rocen entre sí, de un extremo al otro, el único punto en el que se pueden rozar es en el punto donde tocan las poleas, y para eso le hemos puesto las poleas, para que no se rocen. Hacen el mínimo de fricción, o sea, si lo tenemos así, lo tenemos bien, ¿de acuerdo? Pues eso. Otra cosa terminada, ya tenemos el arco terminado. Otra cosa que no he comentado nada, que es importante, cómo he soldado un trozo de tornillo liso, preferiblemente, o de clavo 20-100 por ejemplo, con un trozo con otra de regleta, o trozo de regleta. Los tornillos, lo que hacéis es cogerlos un poquito más largos y luego los limas y le das forma para que apoye un poquito la flecha, o luego ya, bueno, el reposaflechas le puedes hacer como mejor se te ocurra, pero vamos, creo que se me olvidaba comentar algo sobre él y creo que es importante también, ¿verdad? Vale, yo lo hice así y cada uno le puede hacer como le dé la gana. Esta es mi idea. Esta es mi idea y creo que a ver, se puede ver ahí, se puede ver. Vamos a ver, que la luz no es muy buena. Como apoya perfectamente, ¿verdad? Que esa es la idea. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, pues este es el resultado. Las flechas también las hago yo. No estarán perfectamente calibradas, pero para lo que le queremos, nos hacemos una diana. Ya hablaremos de ello en otro momento, cómo hacer las flechas también. Hablaremos de ello en otro momento. Y para salir al parque, donde no haya nadie, sin hacer daño a nadie, no hace falta repetirlo, podemos practicar el tiro al blanco por muy poco dinero. Y para transportar el arco, no vas a ir dando el canteo por la calle, pues puedes fabricar una funda, como le hice yo al mío, con unos retalitos de telas que tengas por ahí, de lonas, o esto en retales. Por muy poco dinero puedes conseguir lo necesario. Tengo que decir que esta funda la podía haber hecho muchísimo más pequeña y más ligera, pero te sirve en un momento dado, yo que sé, te pilla por ahí un chaparrón de agua y te sirve como capucha, porque es lo suficientemente grande. Hombre, yo no es que sea muy grande, unos 70, pero sí que te sirve a modo de capucha, de paraguas, para soportar un chaparrón importante. O sea que tiene doble función. ¿Vale? Por el otro lado también le he construido un bolsillito, que también he reciclado, de una bolsita de un transportín de animales. Estaba para tirar, pues bueno, pues una de las partes, concretamente la puerta, pues la aproveché para hacer un bolsillito. Tiene su rejillita, ves lo que tienes dentro y te sirve pues para llevar alguna herramienta, alguna pieza de repuesto, algún cable, etcétera. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis mandar un mensaje y os contestaré. Si está dentro de mis posibilidades, tiene que ver con el arco, seguro. Venga, pues nada, hasta otra.